Así es, Andrea, ¿cómo estás? Efectivamente, el tema de la exportación es un duro golpe para los exportadores, pero sobre todo para los bananeros. Según el último reporte, casi 700 millones de dólares vendieron a Rusia solo en banano. El problema principal también es el cobro. El sistema de pagos que se mantiene en el comercio exterior depende mucho también de este sistema SWIFT, que es el sistema interbancario para hacer el cruce de cobros y de pagos en este caso. Nos acompaña vía telemática desde Guayaquil José Antonio Hidalgo, es presidente de la Asociación de Exportadores de Banano. Don Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Bueno, este impacto, porque sin duda alguna tendrá un impacto no solamente en el encarecimiento de los fletes, sino también este tema de lo que ya se vendió, poderlo recuperar, teniendo en cuenta además que enero, febrero y marzo son los meses más importantes de este mercado ruso. Sí, primero, siempre indicar lo que representa el sector bananero. Nosotros aportamos en el año 2021 con la economía con 3.381 millones, con 250.000 plazas de empleo de manera directa y ya veníamos arrastrando un problema de competitividad a lo largo de los últimos años, ¿no? Con cargas impositivas elevadas, con costos locales también navieros y portuarios también elevados, la emergencia de Fusario, teníamos algunas externalidades con la crisis logística, incremento de materias primas, y eso ha causado que el 2021 cerremos con un decrecimiento en cajas de cerca del 3.2% y a nivel de los valores FOB del 5.2%. Entonces ya veníamos con un problema de competitividad y nuestro discurso era poder manejar propuestas que mitiguen el tema de competitividad interna, que puedan ayudar a apalancar la producción y exportación de banano internamente, que vaya acompañado de la agenda comercial. Ahora se suma como una externalidad el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ya tenemos un impacto a nivel del mercado de Ucrania, que para nosotros en el año 2021 representó cerca de 9.6 millones de cajas. Esos son 180.000 cajas de manera semanal, que a partir del cierre de uno de los puertos principales de Ucrania, que es Odesa, que maneja el 70% de recepción de la carga en Ucrania, tuvieron que desviarse y las afectaciones tenemos que irlas cuantificando a lo largo de los próximos días. Ahora, a nivel de Rusia, es nuestro mayor mercado como país. Cerca del 20% de nuestra exportación llega a Rusia. Cerramos en el año 2021 con 83 millones de cajas que representaron 697 millones de dólares. Y hoy una de las afectaciones principales es la devaluación del rublo, que disminuye el poder adquisitivo de los rusos y obviamente eso siempre va a complicar los escenarios a nivel de pagos, ¿no? Y se suma los cierres del SWIFT en diferentes bancos rusos, que tenemos que ir monitoreando día a día las consecuencias que hay con las particularidades de cada uno de los clientes. Este conflicto hay que irlo monitoreando, repito, día a día, hay que ir midiendo las consecuencias cada vez que va avanzando el conflicto y hay que justamente no dejar de trabajar en esa agenda de competitividad que hemos venido insistiendo a lo largo del último tiempo, de no descuidar la competitividad interna. Ya somos caros por los factores que ya he mencionado y ahora con este riesgo obviamente es urgente que se pueda atender esos puntos. Principalmente, uno de los puntos principales que hemos manifestado a las autoridades y directamente al presidente de la República, la devolución automática de impuestos. Es un mecanismo que ya está en la ley, que hace falta el reglamento y se tiene que reglamentar de manera urgente, no solo por el tema del riesgo que tenemos ahora del conflicto y por la afectación que ya tenemos con Ucrania, sino por los problemas que venimos arrastrando de competitividad. José Antonio, estaba viendo que a Ucrania le hemos vendido 9 millones de cajas. No sé si usted me confirma el dato. Lo que representaba más o menos unos 79 millones de dólares. Es un pecado pequeño, pero por lo que usted me dice que entraba al puerto de Odesa, que es este puerto en el mar Negro que conduce básicamente pues a Turquía y por ende al Mediterráneo.
Por ahí entraban, además de los embarques a Ucrania, también a Rusia o a Rusia entran por San Petersburgo. Me gustaría que me especifique eso. Sí, claro, no hay problema. El puerto principal justamente en Ucrania es Odessa. El 70% de nuestro banano de este mercado de 9.6 millones de cajas entraban por ahí. Ahora en Rusia el 75% de la carga entra en el puerto de San Petersburgo. Y el segundo puerto donde ingresa el 12% de nuestro banano es Krasnodar. Y el tercero, Yuzhny, con 7.93%. Y el cuarto, Vladivostok, con 2.89%. Son alrededor de 12 puertos en Rusia, pero he mencionado los principales con la mayor participación logística de nuestro banano. Cerca del 98% del banano que se consume en Rusia es ecuatoriano, ¿no? Entonces, sí tenemos que ir monitoreando lo que va sucediendo día a día. Tenemos que ir midiendo las diferentes consecuencias de las sanciones y estamos nosotros en contacto directo con las diferentes autoridades. El día de ayer, incluso en la noche, tuvimos una reunión con el ministro de Comercio Exterior y con el canciller, justamente para poder expresar nuestra preocupación, indicar el tamaño que tiene el banano en el mercado ruso. O sea, somos el 70% de las exportaciones del Ecuador a Rusia, ¿no? Y eso indicando lo que yo decía al principio, lo que representa el sector bananero, que es empleos, pequeños productores, ¿no? Y justamente lo que necesitamos, ya lo hemos manifestado y lo hemos puesto también por escrito. Tenemos que trabajar en el plan de competitividad que ya hemos venido insistiendo al gobierno, de bajar la presión. Tenemos una carga impositiva muy alta de 470 millones de dólares. Tenemos también esfuerzos de seguridad por el tema del narcotráfico en los que estamos entrando con seguridad privada. Tenemos los efectos exógenos del incremento de las diferentes componentes que utilizamos para exportación de nuestro banano, como el cartón, ¿no? de la parte de producción, como el fertilizante, como el plástico, la crisis logística. Entonces, todo esto se ha juntado y es necesario trabajar en el plan de competitividad, pero ahora lo urgente que estamos pidiendo, la devolución automática de impuestos que está en la ley. Ese es uno de los puntos que nosotros estamos insistiendo para poder mitigar todos estos factores exógenos. José Antonio, estoy sobre el tiempo, pero una pregunta y una respuesta muy rápida. La urea y los otros insumos que utiliza la agricultura, el banano, los cartones, el plástico, todo ha subido como consecuencia de la guerra en Ucrania con Rusia. ¿Esto también podría entrar en una negociación o un pedido para el gobierno que pueda revisar los aranceles sobre todo? Todos estos productos han venido subiendo a lo largo de los últimos tiempos. Ahora se va a agravar el tema de los fertilizantes y la urea porque Rusia es uno de los mayores proveedores, ¿no? Ya veníamos arrastrando un sobrecosto por el incremento en fertilizantes del 45%. En el cartón cerca de $1 adicional, ¿no? En el plástico un 45%, ¿no? Entonces ahora sí se agrava y por eso decimos, hay que trabajar en los temas que sí podemos controlar, que es el plan de competitividad nacional, reducción del ISD para la importación de fertilizantes, reducción del ISD para fletes. Hemos enviado una lista de partidas arancelarias, 170 partidas al Ministerio de Comercio desde el año pasado para que puedan ser reducidas y eso nos puede ayudar a, de alguna manera, bajar el riesgo y bajar la presión. Sí. Y bajar la presión de la carga impositiva que tenemos, esos 470 millones de dólares siendo el único sector que grava impuestos de manera mensual, ¿no? Y por último, que es lo más importante, que es lo que estamos insistiendo ahora, necesitamos hoy más que nunca el drawback. Necesitamos algo que está en la ley desde hace 2 años y no se ha reglamentado. Necesitamos ese plan de competitividad urgente.